apláudalo. Una vez más. Incomparables promesas de Dios es bueno. Dios es bueno. Tome asiento, querido, querida. En esta mañana, incomparables promesas Dios nos ha dado. Y es hora que empecemos a tomar en serio la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Vamos a esperar que los niños vayan a su lugar. Para el resto que nos quedamos, mire, ¿usted se anima a acercarse un poquito más o no? No, ¿no es cierto? ¿Está cómodo donde está? ¿Hay alguien que quiere hacer algo dinámico en esta mañana? ¿Se puede correr una silla más adelante? Así, tac, un saltito, ¿se anima? Así no está tan lejos. Imagínense que acá adelante estuviera Julio Iglesias cantando, estarían todos acá adelante, ¿no? Pelotonados así. Para que Julio diga algo así con Z. Porque estoy muy contento de estar con todos vosotros. ¿No? Bien. Bien, gracias. Gracias a los dinámicos de esta mañana. A Julio. Y la iglesia también. ¿Qué quiere? No se puede tener todo en la vida. Julio en la iglesia, ¿qué tal? Está bueno. Bien, en esta mañana me gustaría compartir con ustedes y con la gente que nos está mirando por internet. De hecho, le damos un cordial saludo desde aquí de Argentina, desde Neuquén, Patagonia Norte para muchos. Así que a todos los que nos ven en distintos lugares del mundo y gracias a internet, bienvenidos y gracias por compartir con nosotros en esta mañana. ¿Qué pasó, hija? ¿Por si se termina? ¿Por si predico largo? Gracias. No, generalmente no. Bien. Primera de Corintios, capítulo 2. ¿Trajo su Biblia? ¿O su teléfono celular con la Biblia? Yo siempre pienso, el día que se me acabe la batería y esté predicando con el teléfono, soy. Por eso yo soy de los papeles y las anotaciones. Pero bienvenida a la tecnología también. Primera de Corintios 2, versículo 6 en adelante, vamos a ver en esta mañana algunas cosas que el apóstol Pablo deja explicitada a la iglesia y que en el momento que la escribió y a las personas que le escribió, que eran los cristianos de la ciudad de Corinto, no son tan diferentes, ni pasaban las cosas tan diferentes a lo que nosotros podemos llegar a pasar hoy. ¿Sí? Miramos la historia hacia atrás y vemos que pasaban cosas en la iglesia que estaba floreciendo, que estaban haciendo, donde el apóstol Pablo iba por diferentes regiones de Asia, levantando células, como las que trabajamos nosotros, y esas células se constituían en pequeñas congregaciones que después crecían y se hacían iglesias. Y él cada tanto les escribía o les mandaba algún emisario, algún mensajero con recomendaciones. Y en esta mañana me gustaría compartir con ustedes algo que también nos pasa a nosotros hoy. No estamos exentos de caer en las mismas cosas, por eso la palabra de Dios nos alienta y nos anima a que seamos estudiosos de su palabra, pero también, no solamente meter conocimiento, sino también dejarnos guiar por su Espíritu Santo. ¿Cuántos están de acuerdo con esto?
¿sí? No solamente conocimiento, sino la guía del Espíritu Santo, o sea, Dios mismo hablándome y traduciendo esa palabra a mi espíritu. Si me acompaña, por favor, en el versículo 6 del capítulo 2 dice, Pablo, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de esta era, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la verdad de Dios, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito en la palabra, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Cuántos dicen amén? Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, con mayúsculas, su Espíritu Santo, porque el Espíritu de Dios todo lo escudriña y aún lo profundo de Dios. Y hace una pregunta, Pablo, ¿por qué? ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, no, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos y entendamos y obedezcamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino por las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Diga conmigo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, no hay manera. Porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir o de entender o de descubrir espiritualmente. En cambio, el espiritual, el hombre que tiene vida espiritual, juzga todas las cosas, pero a él no lo juzga nadie. Porque, otra pregunta, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. El pasaje de esta mañana y el mensaje de esta mañana tiene por título acomodando lo espiritual a lo espiritual. Parece un juego de palabras, pero miren, yo buscando un poquito en los libros antiguos y en el original griego, se traduce también de esta manera, explicando lo espiritual a hombres espirituales, o combinando cosas espirituales con palabras espirituales. O también, que es el caso de Pablo en esta mañana, acomodando el pensamiento, palabras adecuadas. Si yo le preguntara a usted, ¿usted es sabio? No me mira a mí, ni lo mira al de al lado, usted, le estoy preguntando a usted. Pues están así, miren, están. A ver, ¿quién levanta la mano primero? ¿No es cierto? Como cuando en el ejército decían, a ver, un voluntario al paso al frente, y hacían, quedaba uno ahí paradito. Estamos más o menos en lo mismo. La pregunta es muy sencilla, y solamente su espíritu, el de usted, sabe la respuesta. Porque dice la palabra que el espíritu del hombre es el único que conoce lo que hay dentro. Yo no sé lo que usted sabe, yo no sé lo que usted aplica, yo no sé si usted es solamente inteligente o inteligente y sabio, que son dos cosas diferentes. La inteligencia nos ayuda a aprender y a ganar conocimiento, pero la sabiduría es la aplicación oportuna de lo que aprendo. En esta mañana, el conocimiento de la palabra de Dios tiene que transformarse en sabiduría en nuestras vidas, porque vamos a empezar a aplicarla oportunamente. ¿Está de acuerdo? ¿Está de acuerdo en conocer de Dios y aplicar oportunamente la palabra? Bien, convénzame entonces, dígame sí, quiero hacerlo. Bien, hay algunas palabras que vimos en el pasaje, y una es misterio. ¿Vieron que está ahí donde dice que más hablamos sabiduría de Dios en misterio? Y fíjense lo que dice misterio.
El misterio en este pasaje se traduce como verdad escondida en la mente de Dios, hasta que Él decide revelarla. La salvación en la cruz del Calvario por medio de Jesucristo es una de ellas. ¿Sabe por qué fue un misterio el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario? Porque era un pensamiento oculto en la mente de Dios y nadie podía entrar ahí, ni siquiera Satanás. Por eso cuando el diablo celebraba la crucifixión de Jesús y hacían fiesta y tiraban globitos y tiraban guirnalda en el infierno, él no sabía que Dios tenía un plan con eso. Esa era su revelación en Cristo, que estuvo siempre desde que Adán y Eva cayeron, estuvo en la mente de Dios la manera de redimirnos de vuelta, y lo hizo a través del sacrificio de Jesús, y el enemigo no lo vio. Quiero decirte algo importante: Satanás no conoce tus pensamientos, Satanás no sabe lo que pensás, pero sí toma lo que decís, y sí toma lo que haces mal, porque es una puerta abierta que él usa. ¿Se entiende? Él no sabe lo que estás pensando, pero sí toma lo que vos decís, la maldición, el hablar mal, el derrotismo, la negatividad, lo toma y obra con eso contra tu vida. Y también cuando nos equivocamos, cuando pecamos y no nos arrepentimos, dejamos un portón abierto y el Señor muy campante entra, porque yo le di legalidad para hacerlo. ¿De acuerdo? Todo esto, este misterio, es por medio de su Espíritu a quien el Señor lo quiere revelar. Toda la palabra de Dios, dice la Biblia, que es inspirada por Dios. Toda. Ahora, hay gente que dice, bueno, pero ¿cómo esa gente pudo escribir? ¿Qué? ¿Lo hizo mecánicamente? ¿Lo hizo como un zombie? ¿Lo hizo como qué? No. El Espíritu de Dios reveló la palabra, le puso la idea espiritual, y a esa idea espiritual le acomodó la palabra, le acomodó el vocabulario propio de cada autor. Pero toda esta palabra tiene coherencia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, toda. Sigue un hilo conductor, y todo eso fue guiado y protegido por el Espíritu Santo para que no se falsee nada. Por eso dice la palabra que la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Para qué es eficaz? Para producir cambios en aquel que quiere creer a la palabra de Dios. Amén. Punto 2. Dice también que Dios nos la reveló. Esto quiere decir, hay dos elementos necesarios para conocer las cosas de Dios. Dos. Uno, la revelación de Dios a través de su Espíritu. Y dos, la respuesta espiritual apropiada de parte de nosotros los seres humanos. ¿Querés conocer a Dios? ¿Usted quiere conocer a Dios? ¿Quiere conocer la voluntad de Dios? Le hablo a ella porque fue la única que me hizo así. ¿Quiere? Bueno, buena noticia, Dios se quiere revelar a usted. La otra parte es que usted quiera que Él se revele. Ahí está mi parte, mi disposición, mi apertura, dejar de correr y jugar a las escondidas con Dios. ¿Sabe dónde se ve esto? Cuando entramos al templo, se sienta en la última silla, y si en lo posible, al ladito de la puerta. Es una actitud escapista, ¿o no? Se lo grafico, mire, para los que nos están mirando, esto pasa acá en Neuquén. Entra al templo, ¿no? Esta es la última silla que está casi a 30 centímetros de la puerta. Y usted hace esto. Y las patitas, como para que donde me hagan así salgo, ¿no? ¿Sabe qué quiere decir esto? En cualquier momento me voy. Y también quiere decir, no sea que Dios me hable. A ver si Dios me habla, se me arma. Dice la palabra de Dios que debemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia y alcanzar el oportuno socorro. ¿Amén? Bien, desde ahora siéntese más adelante.
Ese era el punto 2. Dios nos revela siempre y cuando tengamos disposición a que Él se nos revele, a que Él me hable. El espíritu está dispuesto, nuestra carne es débil. Un amigo mío decía, no, la carne no es débil, a mí me gana siempre. Bueno, pero eso es otra cosa. Esa es la disposición voluntaria a ser macana. Eso es otra cosa. Punto 3. Ni ojo vio, ni oído oyó. Esto está en Isaías 64:4. Hay 3 vías de conocimiento que nos muestra la palabra. La primera, ojo y oído. Esto es observación y experiencia perceptiva. La otra manera de adquirir conocimiento es a través del concepto. Es el alma y la mente, la razón y la curiosidad intelectual. Solamente quiero saber. Yo le voy a decir algo. Hay mucha gente mucho mejor preparada que todos nosotros porque se sabe la Biblia de tapa a tapa. La conoce como si lo hubiera escrito. Pero están muertos. Espiritualmente, muertos. Ahora, no estoy diciendo, y esto que quede claro, no estoy diciendo que estudiar la palabra sea inútil, porque el mismo Señor nos insta a ser instruidos en la verdad. A lo que le estoy diciendo es que no basta el conocimiento intelectual para entender a Dios, porque si acabamos de leer esto, que lo espiritual se acomoda a lo espiritual, mi mente no puede entender a Dios. ¿Cuántos saben esto? ¿Cuántos han tratado de entender a Dios por su cabecita? Sí, no entiendo, Señor. Es que nunca vas a entender, mamita. Nunca vas a entender a Dios con tu cabecita. Tu espíritu necesita entender lo espiritual. Tu espíritu necesita contactarse con Dios, que Dios es espíritu. Para que te dé, conforme a su gracia, dice espíritu de sabiduría. Las cosas de Dios se disciernen por el espíritu, no por la mente ni el conocimiento. Y entonces ahí está el conocimiento espiritual, que son los que aman a Dios, tienen 2 cosas con Dios, una afinidad moral y una afinidad espiritual. Una afinidad moral y una afinidad espiritual. Y ahí vamos a lo que tiene el nombre este mensaje de esta mañana. Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Miren, a los niños se les enseña de chiquitos con un cubo y formas, ¿no es cierto? ¿Cuántos lo vieron esto? Soy el único que pasó por un jardín infante. Bueno. No, para sorpresa de ustedes yo no hice jardín infantes. Con razón. Algunos dicen, no, con razón, si no pasaste por el jardín. No, porque gracias a Dios yo tuve una madre que me enseñó a leer, a escribir, a dibujar todo antes de entrar a la escuela. Entonces me aburrí como una ostra. No saben lo que fue. Todavía tengo una cosa acá. No, mentira. Bueno, vieron que en el jardín de infantes hay una caja que tiene formitas. ¿Sí? Hay triángulos, hay cuadrados, hay círculos. Y les enseñan a los niños a qué? A buscar la pieza y a tratar de acomodarla a la forma que tiene el cubo. ¿Cuántos pueden hacer esto? Todos. ¿Sí? Algunos hasta con los ojos cerrados. ¿No? Listo. Bueno, pero intente poner en un triángulo un cuadrado. ¿Puede? O en un círculo un triángulo. Agarra el martillo. ¡Pah! Entró. No se puede. Entonces, a lo espiritual, yo lo tengo que acomodar con lo... No puedo usar mi mente, mi conocimiento humano. No puedo. Ah, no, porque yo leí en un libro de 1810 que Dios siempre... No, querido, discúlpame. Dios no siempre obra de la misma forma. Dios no tiene estándares fijos para mover su mano, porque si así fuera, no sería Dios. Dios, dice la palabra, que tiene una multiforme sabiduría de Dios dada ¿a quién? A la iglesia. Entonces, si Dios obró de una manera en una reunión, en la otra no va a obrar igual. ¿Por qué? Porque Él es multiforme, su gracia tiene muchas formas y Dios responde a la necesidad de cada uno en particular. La necesidad de Él no es la misma necesidad de ella ni la mía.
Es la misma palabra, pero cada uno de ustedes está tomando lo que necesita. ¿Amén? Bien, esa es la multiforme sabiduría de Dios que va a la iglesia. Dice que el Espíritu Santo responde al Espíritu, no a la mente. Que el Espíritu Santo traduce cosas espirituales a personas espirituales. Que Él, el Espíritu Santo, nos da ideas espirituales por medio de palabras espirituales específicas que Él elige. ¿Dónde se ve esto? Cuando contás tu testimonio personal a alguien. Cuando empezás a hablar a otro de Cristo, de lo que Dios hizo en tu vida. Y de repente te das cuenta, tomás conciencia que le estás diciendo un montón de cosas que nunca pensaste decirle. Le estás hablando de una manera que jamás te hubieras animado a hablar. ¿De dónde viene eso? Del Espíritu Santo de Dios, que lo pone en tu espíritu por pensamiento, por idea, y lo traduce en palabras para que sea efectivo el mensaje del Evangelio. Amén. Porque de otra manera nos pasaríamos la vida hablando y nadie entendería nada, porque la palabra dice que para el hombre natural esto es locura. ¿Cómo va a resucitar? ¿Cómo? La caída y que salen demonios, ¿cómo es eso? Eso no existe, eso es todo película. El hombre natural, ¿qué lo va a culpar? No, es natural. Hasta Dios lo entiende. Es un hombre natural, es una persona que no conoce el Evangelio, desprecia el Evangelio, no quiere nada con Dios, anda lejos, como dice la palabra, perdido, extranjero y advenedizo, dando vueltas por la vida, hasta, y aquí viene la esperanza, que encuentra a Jesús. Y ahí tus ojos fueron abiertos y tus oídos, y entendiste y descubriste el propósito de Dios para tu vida. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que todos los hombres procedan al arrepentimiento y lleguen al conocimiento de la verdad y sean salvos de esta perversa generación. La misma perversa generación que había ahí es la que tenemos hoy, ¿sí o no? ¿No hay cosas torcidas hoy? Montón, y cada día aumenta más. Es la misma palabra, es la misma gracia de Dios operando en este día para nuestras vidas. Denle gloria al Señor. Amén. Y por último, la frutilla. Vamos a hablar de nosotros, de usted y de mí. ¿Le parece? ¿Se anima? Hay 3 tipos de personas. Usted agarre la que le vaya, Como dijo mi abuela, si el poncho te queda, ponételo. 3 tipos de personas. El hombre natural, que acabamos de hablar, ¿cuál es? El no regenerado por el Espíritu, está alejado de Dios, no conoce al Señor y no quiere nada con el Evangelio. Todos nosotros en otro tiempo fuimos así, ¿o no? O alguno nació en el cielo y lo mandaron a la tierra. Algunos tenemos carita de ángel, pero no. ¿Es cierto? Todos nacimos fuera. El que no proviene de una familia atea, proviene de una familia católica o de otra denominación, u otro no, nada, o sea, nada. Dios, ¿qué hizo? Ni idea. Porque hoy hay personas así. Es el hombre natural. Nacemos de mamá y de papá, crecemos, vivimos, porque hay oxígeno vivimos, porque hay saliva hablamos, porque vamos a la escuela sabemos, y transcurre nuestra vida así, gris, sin brillo. Empezamos a tener problemas después, cuando somos un poquito más grandes, ¿o no? ¿Nadie tuvo problemas en la adolescencia? ¿Nadie se paró frente al espejo? Nadie. Las chicas, 15.000 vestidos. Ay, mamá, no sé qué ponerme, me viene a buscar Gerardo. La tienda completa en la que no sabe qué ponerse. Insatisfacción. Eso dura un tiempo más, pero bueno, eso se arregla. Pero todos somos naturales, nos pasan cosas naturales. Sufrimos accidentes domésticos, casi nos pisan en la calle, nos ponemos de novio, nos peleamos, nos casamos con la primera novia que tuvimos hace 35 años atrás, qué sé yo, pasan cosas naturales.
Pero en ninguno de esos aspectos está Dios, porque no lo tomamos en cuenta. Ese es el hombre natural. Ese es el hombre que cree que todo empieza acá y termina acá. Acá se nace, acá se crece, acá se muere. Anabolismo, metabolismo y catabolismo, listo, ahí está, esa es la vida. Y la vida hay que vivirla, ¿eh? ¿O no escuchó eso? Si lo habrá dicho, ¿no? La vida hay una sola y hay que vivirla bien, así que tráete el asado y el vino y vamos, ¿o no? Sí, los hombres hacen. Quiero creer que eso era en su otra vida, ¿eh? Porque está muy contento con el... Bueno, ese es el hombre natural, el que pasa por la calle, el que usted ve todos los días en el colectivo, en el trabajo, en la escuela, en la calle, que puede estar acá también. Ese es el hombre natural. Pero también está el hombre espiritual, que es la contracara. ¿Cuál es el hombre o la persona espiritual? El regenerado, el que está en plena posesión de madurez espiritual, que depende 100% de Dios, el que aceptó a Jesucristo, el que entendió lo que Dios hizo por él, el que ama su palabra, el que busca servirle, el que se preocupa por agradar a Dios, el que trata de ayudar a su prójimo y no espera que le paguen por eso, el que va a visitar a los enfermos, el que anima a la gente, el que ora por su líder, ese es el que está en la vida espiritual de la comunidad, que depende 100% de Dios, que entrega cada día su vida a Dios, que encomienda su camino al Señor, que sale a pelear la misma pelea que usted pelea todos los días, pero con un pensamiento diferente, porque lo espiritual está en su vida, porque no se aflige ni se pone angustiado porque la situación económica del país nos hizo caer 35.000 puntos en la tabla de valores. No importa, yo no dependo de la tabla de valores, yo dependo de Dios. Y va a ver el diagnóstico del médico, el médico dice, mirá, si no te cuidás, gordito, el colesterol te va a comer, o la diabetes se te viene encima. No, ese, ¿sabes qué hace? Doctor, yo voy a hacer ejercicio, voy a hacer lo que usted dice, pero yo rechazo toda maldición de enfermedad, porque Dios me sostiene. Y sigue en la vida. Pasa toda su vida por las manos de Dios. Ese es el espiritual. El espiritual no es el que se enoja porque el pastor no me saludó. Mirá, y estuvo ahí el pastor y no me saludó. Ese no es espiritual. Ese lo vamos a ver ahora. Lo voy adelantando, así tipo a premier. Porque está. No es el espiritual. Ese no tiene nada espiritual. Ese tiene una mezcla. Es un cristianator, digamos. Mitad carne, mitad espíritu. Ahora lo vemos. Claro. El problema es cuando abundan los cristianators. Ahí estamos complicados. Porque ¿qué tiene que abundar en una vida espiritual de la comunidad de fe? ¿Cómo se están tapando todo? Tiran al pato, en algún momento le vamos a pegar. Si yo les digo que en una comunidad de fe espiritual, ¿qué tiene que abundar? Personas que, dígamelo fuerte, personas espirituales que dependen 100% de Dios. Eso es lo que hay que abundar, acá y en cualquier comunidad de fe que se digne. ¿Me sigue hasta acá? ¿O se quedó en el tiro al pato? El último, con esto termino. El hombre carnal, acá parece cristianator. Está regenerado, pero, y ese pero es bien grande, pero con una vida parecida al hombre espiritual, sin llegar a serlo. Se parece, pero no. Se parece, pero no es. Y algo de Dios tiene, pero le falta un golpe de horno. Son creyentes con un comportamiento infantil. Infantil. A ti te digo. Todo mira para atrás ahora. Infantil. Celosos. El pastor es mío y nadie más, ¿eh? ¿O no? Ah, no, mi grupito de alabanza es mío. Celosos. Quieren tener así, apapachado a su grupito. Sectarios. Eso es ser sectarios. Con reacciones inmaduras.
más preocupados por las opiniones de los demás que preocupados por lo que dice Cristo. ¿Qué dice la gente de mí? ¿Eso dijeron de mí? No, sabés que el pastor Julio le embarra mal. Y yo, como niño espiritual, digo, eso dijeron de mí. Ahora voy a orar para que caiga fuego al cielo y los... ¿Se entiende? Reacciones inmaduras. ¿Por qué no venís a la iglesia? ¿Por qué no venís a las reuniones? Ay, a ver cómo te lo digo. ¿Sabes lo que pasa? Que hay algunos hermanos que no, como que no hay onda, no hay. ¿Pero qué pasó? No, qué sé yo, estábamos haciendo el té en la escuela bíblica y yo iba a agarrar la jarra que me gustaba de cerámica y porcelana china blanca para servir un té, y justo vino Pepa y la manoteó, así salió y no me miró. Y hace un año que me vine a la iglesia porque la jarra de porcelana china que ella iba a agarrar, justo la agarró Pepa, y justo Pepa no la miró ni le dijo perdón. Y bueno, si vos crees en Dios, sí, y cree en Dios. ¿Vos aceptaste a Cristo? Sí, y aceptó a Cristo. Pero es mitad carne, mitad espíritu. Mitad asado con hueso, mitad oración. Lo peor es que no se define para qué lado. Ese es el problema. La palabra dice, por cuanto no eres ni frío, ni... ¿Qué pasa? No, tampoco yo te quiero, ¿eh? Lo peor es que el enemigo tampoco, porque no le serví la mitad. O soy de Dios o no soy de Dios. O soy espiritual o soy carnaza, pero decidiste, querido. Pasa. En otra palabra, el Señor Jesús enseñaba, guarda con el trigo y la cizaña. ¿Por qué no ir dándole con la azada o con la hoz a cosechar el trigo? Porque el trigo y la cizaña se parecen. Cuando están creciendo se parecen. Y este tipo de personas es el que se parece a un cristiano espiritual. ¿Viene a la iglesia? Sí. ¿Viene a hacer estudio discipulado? Sí. ¿Viene a ofrendar? Sí. Y vos decís, qué buen cristiano que no, ¿para qué te sigo la lista? ¿Va a orar con la intercesión? Sí. Y vos decís, bueno, ya, contra cristiano. No, pará. Porque hay un refrán que dice que en la cancha se ven los pingos. Todos somos buenos hasta que nos ponen a prueba, ¿o no? Todos somos prudentes hasta que nos tiran la lengua. Y hoy te despachaste. Todos somos mansos y humildes de corazón hasta que me tocaron el nene, ¿o no? A las madres le hablo. De osita panda a tigresa se transformó. O a los padres, en la escuela. Llega el pastor Julio a la escuela vida donde está Ariel. ¿Qué te pasó, Ariel? ¡Oh, cielo! ¿Qué te pasó? No, me pegaron a agarrar y lo reventarlo. ¿Se imagina el pastor Julio diciendo eso? Ahí me saltó cortó polea el pastor y se fue. Eso es una persona carnal. Usted que sabe lo que su espíritu sabe, usted se conoce, usted sabe bien de lo que le estoy hablando. El problema, queridos, queridas, es que así no heredaremos la vida eterna. Porque no somos ni una ni otra. Porque no nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios. Porque no matamos en nuestra carne celos, iras, enemistades, contiendas, pleitos, murmuraciones, críticas. Si yo tengo algo que decirle al Señor, voy y se lo digo en amor. Pero no se lo voy a contar a ustedes, 89.900 personas, lo que yo quiero decirle a Él. Eso habla de madurez espiritual. Eso habla de que mi vida depende de Dios. Que tengo temor de Dios porque Dios está y Dios escucha y Dios ve lo que yo hago, digo y pienso. ¿Por qué Jesús les decía hipócritas a los fariseos? Porque por fuera eran como muchos de nosotros.
prolijito. Yo creo que hasta corbata usaría, sí. Ay, qué buen cristiano, bárbaro. Pero por dentro Jesús los veía. Dijo, muchachos, ustedes están repodridos por dentro. Parecen sepulcros. Arrepiéntanse. Y a este punto quería llegar. Si sos una persona espiritual, bendito seas. Si sos una persona natural, yo te invito en esta mañana a que consideres la posibilidad de acercarte a Dios de corazón y dejar de ser un número más que camina para pasar a ser cuerpo de Cristo. Y tercero, si sos una persona carnal, que amás a Dios, que aceptaste a Cristo, que servís en la iglesia, pero que tenés reacciones infantiles, que seguís teniendo en tu corazón cosas sin entregar, hoy empieces a cambiar tu corazón. Acomodando lo espiritual a lo espiritual. La palabra de Dios dice que Dios es espíritu y los que le adoran, nosotros, el espíritu y verdad, tenemos que adorar. ¿Está de acuerdo? Póngase de pie, por favor. Necesitamos sabiduría para obrar. No sé usted, pero yo muchas veces tuve este pensamiento, qué lindo sería volver a tener 16 años, 15, ser como estos muchachos acá, jovencitos, vigorosos, y con la experiencia y el conocimiento de los años que llevo vivido. Pero la palabra de Dios dice que aunque el hombre viviere 1000 años, si no adquiere sabiduría, es vanidad. Y la única manera de adquirir sabiduría real y valiosa es adquirirla espiritualmente, porque yo me acerco a Dios y dejo que Dios obre a través de su espíritu en mí. Tengo esta imagen, y si ustedes pueden jugar con su imaginación, por favor acompáñenme en esto. El profeta Isaías dice que él entró al templo de Dios, y mientras estaba en el templo de Dios, él en visión vio que las faldas de las túnicas de Dios llenaban el templo. Y escuchó desde el cielo esa reunión del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, decir, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y él dijo, envíame a mí, yo quiero ir. Él quería hacer cosas con Dios, quería hacer cosas para Dios, pero tuvo que pasar algo antes. Tuvo que acercarse al altar y que un ángel de Dios tomara con unas tenazas un carbón y tocara sus labios. En esta mañana quizás no hay un altar con brasas, quizás no va a bajar ningún ángel con tenazas para tocar tus labios, pero sí hay un altar que hemos construido para Dios aquí. Sí hay una verdad que ha sido predicada, sí hay una semilla preciosa que ha sido entregada, sí hay un Dios que está esperando porque nosotros, hombres que estamos a mitad de camino en nuestra vida, terminemos de cerrar el círculo y nos entreguemos con alma, cuerpo y vida al Dios de la gloria. Si quieres que Dios toque tu vida en esta mañana, ese carbón encendido de su Espíritu Santo, yo te animo que ahí donde estás comiences a confesar y arrepentirte delante de Dios por todas aquellas cosas que has hecho o que has pensado, y te dispongas a que Dios obre en tu corazón y en tu espíritu. A nuestros hermanos de intercesión, a los hermanos maduros, yo les animo a que empiecen a orar e interceder por este pueblo que en esta mañana está aquí. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra ha sido entregada y yo, Señor, me expongo delante de ti. Tú conoces mi corazón y sabes. Tú me has examinado todo y has visto, y yo te veo que si ves en mí camino perverso, torcido, si ves en mí pensamientos que no corresponden, si en mis manos han obrado injusticia, si en mi corazón he negado tu nombre, si no he sido fiel a lo que he dicho, si he engañado, si he mentido, si he ofendido, si en esta mañana vienen a mis pensamientos cosas pendientes que no he arreglado,
Ahora, Espíritu Santo, examínanos, descúbrenos, esa luz de tu Espíritu pueda correr el velo y nos permita ver las cosas de las cuales nos hemos de arrepentir en esta mañana. Cada uno está entregando a ti, Señor, lo que en su corazón, que solamente su espíritu humano conoce, sabe que está. Tu palabra es clara cuando nos dice que vengamos a tu presencia y que con humildad de corazón nos acerquemos más para oír que para hablar. Pero en esta mañana estamos diciéndote con nuestras palabras y nuestra voz: Padre, perdóname. Padre, perdóname. Padre, perdóname. En el nombre de Jesús. Perdóname y límpiame. Lava mi corazón y no quites de mí tu Espíritu Santo. Y empezar a vivirla como tú dices. Quiero dejar de ser una persona carnal, que aunque te conozco y sé, hay cosas en mí que te ofenden. Quiero ser una persona espiritual para que acomodes tu voluntad espiritual en mi espíritu y en mi vida. En esta mañana me entrego a ti en el nombre de Jesús.